Y en Marcos capítulo 16 nos muestra el poder y aceptación de Dios sobre el holocausto que Él ofreció en esa cruz, que es Cristo Jesús, su Hijo. Es maravilloso poder ver que cada uno de los evangelios nos presenta a Jesús de una manera diferente. Son 4 evangelios y nos presenta a Jesucristo de una manera diferente. El evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Dios en la carne. Pero también Lucas nos presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. Tomen en cuenta que Lucas era el único gentil que escribió un evangelio. Y los griegos buscaban al hombre perfecto. De hecho, hay hasta figuras, ¿no?, donde muestran cómo es el hombre musculoso, buscaban eso. Pero Cristo Jesús, el hombre perfecto, Lucas lo muestra como el que siempre pasa tiempo orando. Un hombre perfecto es aquel que pasa dependiendo de Dios, confiando en Dios, en oración, dependiendo de su Dios. Y Mateo presenta a Jesucristo como el Rey de Reyes. Por eso es que comienza con una genealogía. Y Marcos presenta a Jesucristo como el siervo, un esclavo. Y por eso es que inmediatamente comienza y dice que Jesucristo comenzó a hacer. Y así que el Evangelio de Marcos nos presenta a ese siervo de Dios que es Cristo Jesús, siendo mismo Dios en la carne. Siendo mismo Dios en la carne. Ahí vean ahí en el capítulo 15, miramos la semana pasada lo que en Mateo capítulo 26 miramos algo interesante. Miramos la última semana de Jesucristo sobre la tierra. Y es la que está descrita más en todos los evangelios, más que todos los milagros que hizo, más que todo lo que enseñó, porque es como la manifestación del plan que Dios tenía. Del plan que Dios tenía de enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que los versículos 1 al 47 de Marcos describen a Jesucristo siendo crucificado. A Jesucristo siendo crucificado, siendo humillado, y fue tan humillado y castigado y tan cruelmente que dice la palabra del Señor que lo encarnecieron. La palabra encarnecer es destrozar casi. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos eternamente en el infierno. Ese lugar lo teníamos seguro. Sin Cristo Jesús, cualquier persona que no tiene a Jesucristo se perderá eternamente. Así que la única forma en salvación es Cristo Jesús. Y Dios envió a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesucristo, siendo encarnecido, imagínense, esos latigazos que le daban tenían diferentes formas de castigos. Tenían estos látigos que eran forrados solamente con cuero y eran duros sobre una vara y los golpeaban y para que confesaran qué crimen había cometido. Y enseguida tomaban otros látigos que traían fierro en las orillas, otros que traían vidrio, y cada vez que golpeaban arrancaban la carne, como diciendo, ¿qué pecado cometiste? Pero ¿qué pecado había cometido Jesús? Ni uno. Al que no conoció pecado, dice, se hizo pecado por nosotros. Así que 40 latigazos en esa forma. Y de ahí todavía lo hicieron cargar la cruz. Y ahí iba cargando la cruz. Y fue crucificado en esa cruz. Sabemos que a través de lo que es la tradición, lo que nos han enseñado, a través de diferentes formas, se dice que Cristo murió en viernes, pero Cristo no murió en viernes.
No fue así. Jesucristo dijo que era necesario que así que el Hijo del Hombre estuviera, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Estaría sepultado 3 días y 3 noches. Y si cuentan el viernes que fue sepultado, no son 3 días, solamente es un día y medio. Así que la palabra de Dios nunca se va a contradecir, la palabra de Dios se cumple, amén. Así que ellos celebraban la Pascua. La Pascua era tan sublime para los judíos que llevaban a un cordero y ese día de la Pascua podía caer en cualquier día de la semana y ese día cayó, el día de reposo se le llama, y el día de reposo no era el Sabbat de los judíos, que era de descanso para ellos, o el sábado para los judíos. Esa semana de la Pascua tenían 2 días de descanso, que venía siendo el día de la Pascua, que cayó en jueves. En jueves Jesucristo fue llevado a ser condenado, a ser enjuiciado, y fue condenado el miércoles. Desde muy temprano lo llevaron en la noche y el miércoles lo condenaron ya para amanecer. Fue condenado y dijeron: es un reo de muerte. Y enseguida dice que lo fueron y lo crucificaron. Así que dice, a la 6ª hora hubo tinieblas, desde la 6ª hora hasta la 9ª hora. La 6ª hora es las 12 del día de nuestro tiempo. La 9ª hora es las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde José de Arimatea, cuando miraron que Jesucristo ya había muerto y se sorprendieron que ya había muerto, dice, ese miércoles a las 3 de la tarde, para los judíos no comenzaba el día a las 12 del día, a las 12 de la madrugada como nosotros. Comienza desde las 6 de la tarde hasta otros días de las 6 de la tarde. Así como dice en Génesis capítulo 1, y fue el primer día la tarde y la mañana el primer día, dice. Así es, así comenzaba para los judíos. Los judíos comienzan el día desde las 6 de la tarde hasta los otros días de las 6 de la tarde termina el día. Hasta hoy en día los judíos lo celebran así. O conmemoran de esa manera, pero ahí estaba. Así que a las 3 de la tarde el miércoles, José de Arimatea va y pide el cuerpo. Y se sorprendieron que hubiera muerto tan rápido, porque en vez de duraban días colgados. Pero los judíos tenían que celebrar la Pascua. El día de descanso que le llaman ahí en las Escrituras, el día de descanso. Era cuando iban y celebraban la Pascua y comían el cordero y se juntaban familias para comer esta carne del cordero. Interesante que hoy en día se nos dice que no podemos comer carne, cuando en realidad durante esas fechas tenían que comer el cordero. Tenían que hacerlo. No es el que comamos. Jesucristo dijo, no es lo que entra por tu boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Sale del corazón. Así que van ahí y lo sepultan antes de que comenzara el día del jueves a las 6 de la tarde. Y del jueves de las 6 de la tarde hasta el viernes de las 6 de la tarde es un día. Y el viernes de las 6 de la tarde hasta el sábado es otro día. Y del sábado hasta el domingo es otro día. Y dice que muy temprano en la mañana, 3 días y 3 noches había estado el Señor ahí. Y a lo mejor dirán ustedes, ¿qué hizo durante ese tiempo? La Escritura nos dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Antes, cuando alguien moría, no podía ir al cielo como hoy en día, como la palabra de Dios lo declara hoy en día. Nadie podía estar en el cielo. Iban a este lugar llamado el paraíso. Y recuerdan aquel hombre que estaba ahí crucificado junto a Jesucristo, uno a su derecha y otro a su izquierda, y supo que había algo diferente en Jesús. Porque todos los que crucificaban maldecían. Todos los que crucificaban maldecían. Pero Jesucristo, cuando lo maldecían, dice que Él bendecía. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí, aquel hombre, ambos estaban maldiciendo al Señor.
Pero Lucas, siendo doctor, describe muy claramente que estando ahí, aquel hombre miró que algo había diferente en Jesucristo. Él es el Mesías. De todas maneras voy a morir. Y le dijo, Señor, acuérdese de mí cuando venga en su reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Imagínense eso. Imagínense a ese hombre ahí siendo salvo. No hizo ninguna obra. Ese ladrón ahí no hizo ninguna obra, no pertenecía a ninguna iglesia, no fue bautizado, no conocía la doctrina de la salvación, no conocía nada. Solamente el Señor tomó las palabras del Señor Jesucristo y abrazó esas palabras del Señor Jesucristo. Creyó esas palabras del Señor Jesucristo. ¿Se imaginan cuando llegó al cielo? Y le dijeron, ¿tú qué estás haciendo aquí? Imagínense los ángeles. ¿Por qué estás aquí? Dijo, ¿conoces la doctrina de la salvación? No. ¿Fuiste bautizado aunque sea por el bautismo de Juan? No. ¿Alguna obra que hayas hecho? No, pues no hice ni una. Pero el que estaba en la cruz me dijo que podía venir aquí. Esa es la gracia. La gracia de que Él puede salvar a quien Él quiere. Cuando esa persona abre su corazón a Él y le recibe en su corazón, entonces tienen vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de ahí aquel hombre en la cruz. Aquel hombre en la cruz fue salvo por haberle creído a Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios, amén. Cristo Jesús es Dios. Y todas las palabras de Jesucristo se van a cumplir. Todas las palabras de Jesucristo se van a cumplir. Así que el Señor cumplió estas palabras de estar ahí sepultado 3 días y 3 noches, como está descrito. Ahora, la resurrección científicamente, la resurrección, no hay prueba científica. Hay pruebas que hoy en día le llaman los abogados pruebas testimoniales. ¿Qué es una prueba testimonial? Un abogado lo que hace es, cuando alguien hace algo, pide testigos de lo que miraron. Así que los jueces estudian cómo es que dan el testimonio. Oye, le dices que chocó tal troca y iba a 55 kilómetros por hora. Si te pregunta, cuando se ponen de acuerdo, los abogados dicen, ¿a qué velocidad iba? 55 kilómetros por hora. Y el otro también dice, 55 kilómetros por hora. ¿Estás seguro que iba a 55? ¿Los miraste tú? Y llega otro tercer testigo y dice, ¿a qué velocidad iba? 55 kilómetros por hora. Así que el juez dice, estos testigos son falsos. Se han puesto de acuerdo para decir tal cosa. Así que el Señor se encarga de poner 4 evangelios sobre un acontecimiento, pero no todos dicen lo mismo, pero hablan de ese acontecimiento. Hoy en día eran testigos de ese acontecimiento que habían visto de que Jesucristo había resucitado. Ahora, hasta hoy en día, año 2024, los judíos, 98% de los judíos, se ha propagado de que los discípulos robaron el cuerpo. Ahora, ¿quién moriría por una mentira? De los 11 discípulos, porque uno se colgó, Judas Iscariote. De los 11 discípulos, 10 murieron crucificados, murieron de diferentes formas. Pero entre ellos la mayoría murió crucificado. ¿Quién va a morir por una mentira? Imagínense si era una mentira, si lo habían robado. Hoy en día la mayoría de los que han investigado la muerte y resurrección de Jesucristo
siendo abogados en su mayoría, investigadores abogados, terminan convirtiéndose a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los testimonios son reales. Nadie puede morir por una mentira. Y no solamente eso, hasta hoy en día personas mueren por Cristo Jesús. ¿Quién va a morir cuando Jesucristo ha muerto por nosotros y lo hemos recibido? ¿Quién de nosotros va a negar a Cristo Jesús? Hasta hoy en día. En los lugares, me llama la atención de que hoy en día el Evangelio ha llegado a todos los rincones de la tierra. Antes existía lo que le llamaban la ventana 1040 en el Medio Oriente, donde no se podía predicar el Evangelio. Hoy en día, a través de los medios sociales, ha llegado el Evangelio de una manera poderosa a todos esos lugares. No hay excusa para no recibir a Cristo Jesús. Cristo es la esperanza y el Señor no nos pide que hagamos algo, solamente que aceptemos el regalo que Él envió, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, Jesucristo. Es interesante que cuando vean ahí, vayan conmigo ahí a Mateo, en Marcos, capítulo 16. En Marcos capítulo 16 dice, cuando pasó el día de reposo. ¿Cuál día de reposo está hablando? El día del reposo era el Sabbat, el sábado, el día de ayer, si lo puedo decir de esa manera. Pero el día de reposo, si lo leen en los otros evangelios, se van a dar cuenta que 2 días antes hay otro día de reposo, que es el de la Pascua. El día solemne que habla Éxodo. Cuando celebren la Pascua sería un día solemne. Ningún trabajo harán en absoluto. Así que eran 2 días. Cuando celebraban la Pascua, cuando una vez se sacrificaba un cordero, dice, por los pecados de todo el mundo, de todo el pueblo. Y cuando tomaban ese cordero, por eso Juan el Bautista, cuando miró a Jesucristo, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No de Israel, del mundo. Y eso es algo maravilloso. Así que cuando Jesucristo muere, va al paraíso que era en el centro de la tierra. Dice, y también ahí estaba el infierno, está descrito el infierno. Y a los que están ahí, en el paraíso, dice, los llevó al cielo y llevó consigo llevó consigo a los que estaban cautivos en ese lugar. Y dice que el día en que resucitó Jesucristo, siendo Él el primogénito entre los muertos, fueron vistos personas que habían muerto. Como diciendo, Señor, estos son los primeros frutos, Padre, porque es una costumbre judía llevar los primeros frutos. Estos son los primeros frutos. Habrá más frutos de estos. Más personas van a resucitar creyendo en mí. Eso es algo maravilloso. Eso es algo especial de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando fueron a ver, dice ahí, cuando llegó la noche, porque era la preparación del versículo 42. La preparación es decir, la víspera del día de reposo. Ahí habla del día de la Pascua. Ese día de reposo que les digo que sería el jueves. Dice, José Arimatea, miembro noble, capítulo 15, 42. José Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir el centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, ahora no es el día que se describe en el versículo 42, ahora es el sábado. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. 20, de 15 hasta 20, 25 hombres se necesitaban para poder mover una piedra de ese tamaño. Por eso dice, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién va a poder hacer eso? Y vean lo que sigue diciendo. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Los otros evangelios dicen que fueron 2. Por eso se le llaman pruebas testimoniales. No lo dicen exactamente uno como el otro. Y no es que se contradigan. Las otras escrituras nos dicen, Lucas nos dice que uno estaba a la cabecera del Señor y otro estaba a los pies, sentados ahí, estos ángeles. Y sigue diciendo, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, ¿recuerdan? Pedro le había negado. Pedro necesitaba un poco más de ánimo que los demás. Se sentía que le había fallado a Dios. Que Él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblores y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y es interesante, vemos esto, la palabra del Señor dice que si vemos los otros evangelios, el evangelio de Juan nos describe que el lienzo estaba doblado a la cabecera. Y es en la costumbre judía, hasta hoy en día, en la costumbre judía, si un día un judío los invita a comer, que es raro que invite a un gentil, pero si los invita a comer, lo que hacen cuando están comiendo, doblan el pañuelo y lo ponen en la mesa diciendo, ya me llené, ya no quiero. Estuvo muy rico, pero ya no quiero. Y Jesucristo dobló ese pañuelo, que ponían sobre su rostro. Y lo dobló ahí. Y lo puso ahí. Queriendo decir, he probado la muerte y no volveré a probar la muerte. Ese era el mensaje para todas las demás generaciones. He probado la muerte y no volveré a probar la muerte. Ese pañuelo significaba eso. Y eso es algo maravilloso. Cristo Jesús probó la muerte por nosotros. Amén. Probó la muerte por nosotros. Un día, si Cristo no viene, también nosotros moriremos. Pero Dios nos dará un cuerpo glorificado, dice, porque estar ausentes de nuestro cuerpo es estar presentes con el Señor. Cristo nos dará un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. De hecho, la palabra de Dios lo describe de la siguiente manera. Lo describe de la siguiente manera ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios lo describe diciendo el Señor sobre esa resurrección que tendremos con Él. Dice, aquí os digo un misterio, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Y aquí os digo un misterio, versículo 51. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esto que se está pudriendo, por así decirlo, deshaciendo, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo había conquistado
la muerte. Cristo había conquistado la muerte. Él es la fuente de vida. Amén. Imagínense, Él es la fuente de vida, aún estando muerto físicamente muerto. Tenía control de todas las situaciones porque Él es Dios. Él es Dios. Ahora, cuando resucitó, dice que fueron a ungirle. Y los otros evangelios dicen que María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, lo abrazó. Lo agarró. ¿Recuerdan cuando Él nació? Cristo era el primogénito, amén, de una familia. Y una María lo abrazó. María, su madre, lo abrazó. Lo tomó en sus brazos. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y María dice que lo fue y abrazó. Otra María abrazó a ese primogénito de entre los muertos. Cuando nació y cuando salió entre los muertos, mostrando que Él es la vida. Por eso le dijo, María, no me toques, suéltame, porque todavía no vi al Padre. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios por nuestro Señor. Ahora, vean lo que sigue diciendo. Vuelvan ahí conmigo ahí a Marcos capítulo 16. Vean, de ahí salieron. Los otros evangelios nos dicen que ellas fueron y les avisaron a los discípulos, mas los discípulos no les creyeron. No les creyeron que había resucitado. Estaban ahí escondidos. Vean el versículo que sigue, ahí en el versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la mañana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber, y los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No le creyeron. No le creyeron. ¿Ustedes creen que las Marías llegaron y dijeron, Cristo resucitó? ¿Cómo creen que llegaron? Muchachos, Cristo resucitó, Él está vivo, lo miramos. ¿Le van a creer a María Magdalena? Yo creo que alguno de ellos a lo mejor dijo, ¿le creen a María Magdalena? Siempre anda con exageraciones. ¿Creen que le van a creer? María Magdalena, ¿los miraste tú? Sí, yo lo miré. Sí, cómo no. Y ahí siguieron escondidos y en su depresión. Y ahí siguieron. Vean lo que sigue diciendo. Ahí estaban escondidos, aterrados. Estaban con miedo. Vean lo que sigue diciendo. No creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Otro de los evangelios nos dicen que eran aquellos 2 discípulos que iban el camino a Emaús. Y cuando iban en ese camino, ahí iban meditando, 2 de sus discípulos iban meditando en todo lo que habían hecho. No sé, 3 años puse mi confianza en alguien que creía que era el Mesías, pero no era el Mesías. Ahora está muerto. Y a lo mejor nosotros vamos a pasar por lo mismo, pero yo creo que iban caminando. Pero acuérdate los milagros que hizo, acuérdate cuando caminó sobre el agua, acuérdate cuando sanó a los leprosos, acuérdate cuando dio vista a los ciegos, acuérdate cuando perdonó a aquellas, levantó a aquel paralítico, acuérdate de todo aquello. Y cuando iban caminando, se dice que el Señor se mostró a ellos. Vean el versículo 12, pero después apareció en otra forma. Vean esa palabra. Se apareció a ellos en otra forma. Pero ellos no le conocieron. Y le dijeron, ¿de qué hablan? De un Jesús, de Jesús que lo sepultaron. ¿Eres el único extranjero que no sabe nada de lo que pasó?
Yo creo que le hablaron hacia Jesús. Los otros evangelios nos dicen eso. ¿Eres tú el único extranjero? Y dice que cuando iban caminando ahí con él, dice que empezó a hablarles. Era necesario que el Hijo del Hombre pasara por todas esas que había pasado. Dice que empezaron, cuando llegaron hasta la casa donde iban, le dijeron: Señor, quédate aquí con nosotros. Come con nosotros. Come con nosotros. Y otra de las costumbres judías es lo que hacen, es interesante. Porque cuando un judío lo invita a alguien a una casa, le da el pan para que sea él el que lo parta primero. Es como cuando alguien, ándele adelante, coma. ¿Sí? Y partió el pan, y cuando partió el pan dice que miraron que era Jesús y se desapareció de entre ellos. Y lo miraron. Yo creo que miraron las marcas, ¿verdad?, que tenían sus muñecas. Es Jesús. Él está vivo. Y dice que era como 12 estadios, aproximadamente 10 kilómetros. Imagínense eso. Y de ahí se devolvieron corriendo y le dijeron: muchachos, sí está vivo. Dice, y no le creyeron. Y no creyeron. Aún así, no creyeron. Escuchen eso y pongan atención en lo siguiente. Podemos nosotros estar pasando por algún dolor, por alguna angustia, por alguna depresión. Y cuando pasamos por alguna dificultad, podemos hacer dos cosas. Podemos quedarnos encerrados en la depresión. O esa misma dolor y esa misma angustia, podamos salir de esa angustia y podamos salir en ese dolor, que sea el medio para poder salir y ver la esperanza que ellas miraron. Todos los demás se quedaron deprimidos y escondidos. Pero dos mujeres, aquellas mujeres llorando, dijeron: vamos donde lo pusieron. Y fue ahí donde lo pusieron, donde encontraron la esperanza. Dios, en veces tenemos dificultades en nuestras vidas, luchas en nuestras vidas, amén. Pero Dios no nos saca de la lucha y de la aflicción para que ya no tengamos lucha y aflicción. Nos saca de esa lucha y esa aflicción para que otros puedan un día ser confortados como nosotros hemos sido confortados, para usarnos, para que le hablemos a otros. Amén. Para que les hablemos a otros. Si estamos en una lucha, no es para que estemos ahí, ya no tengo, ya estuve, ya vencí todo eso, y ya esté cómodo en la casa. No, sino para que le podamos llevar a otros y decir: ¿saben qué? Cristo es poderoso. Aún en la lucha que yo pasé, Cristo es mi paz. Cristo fue mi paz. Cristo está vivo y Cristo me ha ayudado. Eso es Dios. La palabra de Dios, vean lo que sigue diciendo: pero después se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo en el campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Otra vez. Dios va a mandar la palabra, amén. Dios va a mandar la palabra y dice: no, ¿para qué? Mejor sigo yo así. Yo sigo en el estado en el que yo quiero estar. Quiero estar siempre llorando. Quiero estar siempre encerrado. Así estaban los discípulos. Los discípulos estaban así. Así que hora tras hora ellos decidieron estar en ese estado por no creer la palabra que Jesús les había enviado a través de personas. Y vean lo que sigue diciendo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó, ¿qué dice? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. ¿No les reprochó que lo hubieran negado? ¿No les reprochó que tuvieran miedo y estuvieran escondidos? ¿No les reprochó que lo hubieran dejado solo? Les reprochó que su incredulidad.
No hay algo más tremendo en nuestros corazones que el no creer la palabra de Dios. Que no creer en la palabra de Dios. Dios en veces nos va a hablar a través de personas, amén. Dios nos puede hablar a través de nuestros hijos. O los hijos, Dios les puede hablar a través de los padres, amén. Les ha tocado en cierta ocasión, sucedió algo por algunos papeleos que se tenían que hacer y Dios me dio una palabra a través de una de mis hijas. Me dio una palabra a través de una de mis hijas. Y cuando me dio esa palabra a través de mi hija, tenemos que darnos cuenta que es Dios hablándonos, amén. Es Dios hablándonos. Y me acuerdo que decía, no sé qué es lo que va a pasar. Y esa palabra dice, todo está bien, todo va a estar bien. Dios está con nosotros. Y cuando escuché aquella palabra dije, amén. De igual forma, en vez de va a venir la palabra de Dios y tenemos que aprender a reconocer que viene de Cristo. Amén. Que viene del Señor. Vean de nuevo el versículo 12. Después se apareció a ellos de otra forma. Estamos tan acostumbrados de que Dios se mueva de una manera, que cuando Dios se mueve de otra manera, que Dios se aparece y quiere trabajar de otra manera, no lo aceptamos. No lo aceptamos. Él vino de otra manera. Se mostró de otra forma. Porque Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Yo creo que el Señor todavía sigue bautizando a través de su Espíritu Santo. Y es algo que se ha abandonado dentro de las iglesias, en muchas iglesias. En otros lugares ha habido exageraciones y atribuyen que el bautismo del Espíritu Santo a desórdenes terribles. Pero el bautismo del Espíritu de Dios está ahí. Dios se mueve de diferentes maneras. Yo en lo personal no queríamos trabajar a través del ministerio de los deportes. No queríamos trabajar. Yo no quería trabajar. Teníamos suficiente trabajo. Teníamos mucho trabajo y decían, ya no vamos a hacerlo. No quiero hacerlo, es más trabajo. Pero Dios quería moverse de esa manera. Quería moverse de esa manera. Personas han sido salvas, familias completas han sido salvas, jóvenes han sido salvos. Dios se mueve. Que podamos entender de que Dios en veces va a trabajar de diferentes formas, así como Él se apareció de otra manera. María Magdalena y las Marías pensaron que era el jardinero. Otros pensaron que era un extranjero. Y era Jesús. Era Jesús. Y vean los versículos que siguen. Él les reprochó la incredulidad y enseguida, después de reprocharle la incredulidad, no creyeron a lo que los envió. Y vean lo que el Señor hace en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Había un predicador que tomó muy literal, toda criatura, híjole, y vivía en la sierra. Vivía en la sierra y cuando, ¿pero cómo voy a predicar a toda criatura? Y se puso a predicarle a los perros que tenía y a los gatos. Y tenía vaca y dice, ¿saben qué? Reciban a Cristo. Y hasta que alguien fue y le explicó y dice, no, se refiere a todas las personas. Vaya, háblele a todas las personas. De igual forma para nosotros. Ellos no creyeron a personas. Y de aquí el Señor les está diciendo, ustedes personas, vayan a otras personas y díganle que estoy vivo. Igual para nosotros en el año 2024. Vayan a otras personas y díganle que estoy vivo. Vean el versículo 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es Cristo moviéndose. Amén. Es Cristo moviéndose. Es Cristo haciendo las cosas. Estas señales seguirán a los que creen. Dios no nos mandó a los creyentes seguir señales. Dios no nos mandó a los creyentes a seguir las señales. Vamos allá, a tal lugar hay milagros. No, Dios nos mandó a predicar a Cristo. Y las señales van a venir al predicar a Cristo.
van a venir al predicar a Cristo. En cierta ocasión un misionero fue a una parte de África y cuando fue a este lugar, a esta parte de África, los nativos de ese lugar, siendo él blanco, y quería presentar a Cristo Jesús a ellos. Así que él llegó con su esposa y con uno de sus hijos y vivió entre ellos. Y cuando vivió entre ellos, lo que empezaron a hacer los nativos, le empezaron a mandar comida. Y cuando le empezaron a mandar comida, él se la empezó a comer. Y decía, qué buenos son esos nativos, nos traen comida. De seguro sí van a recibir el evangelio. Y después dice que le seguían mandando comida y ellos iban y cada vez que comían ellos estaban alrededor allá y él salía y decía, gracias por la comida. Y a otro día, otra vez salía y le decía, gracias por la comida. Y los nativos estaban con los ojos bien grandes, o sea, sorprendidos. Y cuando miraron, decía, se acercaron a él ya después de que iba aprendiendo el lenguaje de ellos. Les dijo, ¿por qué no mueren? Les hemos estado dando veneno en la comida. Dios es Dios, hermanos. Es a lo que se refiere. No es que vamos a tomar veneno de adrede, no. No es que vamos a tomar una serpiente. ¿Recuerdan a Pablo cuando tomó aquella serpiente, iba predicando el evangelio y se le colgó aquella serpiente y todos esperaban que cayera muerto? Y entonces les dijo, les llevó el evangelio a esa isla y recibieron a Cristo Jesús. El versículo, Dios nos ha mandado, vayan y lleven el evangelio, vayan y prediquen a toda persona. En las próximas semanas estaremos como iglesia, saliendo como iglesia, y cuando nos juntemos como iglesia, véngase, ¿saben qué? Véngase, porque vamos a ir de puerta en puerta, dejándoles este folleto para que vayan al estadio monumental. Y vamos a orar. Si en ese momento no tienen que orar hasta que sea el evento, a lo mejor ahí van a haber personas que le van a abrir llorando y van a decir, ¿hay algo por lo que quiere que ore por usted? Sí, estoy pasando por esto. Vamos orando. Tomen la oportunidad, sean sensibles al Espíritu de Dios. Amén. Sean sensibles al Espíritu de Dios. Y vean el versículo 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles ¿quién? El Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Termino con esto. En cierta ocasión un hombre fue a predicar a Cristo a una familia. Y cuando ese hombre fue a predicar a Jesucristo, le hablaron porque estaba muy enfermo la persona, todos habían reunido para poder, darle pues la despedida. El hombre estaba enfermo, en fase terminal. Y cuando fue a predicar a Cristo Jesús, le empezó a presentar y dijo, Cristo murió por usted, Cristo está vivo, quiere entrar en su corazón. Y también en todos ustedes, hijos que vienen de Estados Unidos y vienen de otras partes. Quiere entrar en sus corazones. Vivimos un tiempo, así que nos alistamos. Así que, ¿a qué pasarle la historia corta? Recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Aquel hombre moribundo en esa cama. Y cuando iba saliendo de la casa, aquel hombre, cuando iba saliendo de la casa, el Espíritu de Dios le habló y le dijo, regrésate, porque voy a sanarlo. Hoy lo he sanado y lo he perdonado, voy a sanarlo físicamente. Y aquella persona dice que luchaba para poder regresar. No sé si sea de Dios, será de Dios o no será de Dios. Así que se regresó y le dijo, pues quiero decirles algo, el Señor me regresó y me dijo que así como le había dado salvación ahora a usted, también lo iba a sanar físicamente. Aquel hombre tenía diabetes, no podía, había tenido operaciones completamente abiertas, no se cierran.
Ah, y alguien fue a visitarlo después y le habló a aquella persona que fue a orar por él. Y le dijeron, necesita venir a ver. Y cuando fue a ver, todas las heridas estaban cicatrizadas completamente en 3 días. Dios es un Dios de poder, hermanos. Cristo es un Cristo de poder. Y ese Cristo vivo es al cual servimos. Amén. Vaya y comparta con otros que Cristo está vivo.